Vamos a hablar de la aplicación que tienen las ecuaciones diferenciales lineales en los circuitos eléctricos en serie. Para esto debemos recordar lo que dice la segunda ley de Kirchhoff, que establece que la suma de las caídas de potencial de los elementos de un circuito es igual al voltaje aplicado al mismo. Ahora bien, los elementos que pueden formar parte de un circuito eléctrico son inductores, resistores y capacitores. Y la caída de potencial en un inductor está dada por esta expresión, por L multiplicado por la derivada de I respecto a T. La caída de potencial en un resistor está dada por RI y la caída de potencial en un capacitor está dada por Q sobre C. En estas expresiones, las magnitudes L, R y C se conocen como inductancia, resistencia y capacitancia respectivamente. Y evidentemente representa la corriente en el circuito y Q representa la carga en el capacitor, mientras que EDT representa al voltaje o a la fuente potencial que se aplica al circuito. Ahora bien, la inductancia, que se representa con L, se mide en henrios. La resistencia se mide en ohms y la capacitancia se mide en faradios. Existe una relación entre la carga y la corriente que está dada por esta expresión. La corriente, que se mide en amperes, es la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces decíamos la corriente en amperes y la carga en coulombios, mientras que la fuente potencial está dada en volts. Esas son las unidades en las que se miden estas magnitudes. Bueno, entonces, atendiendo a lo que dice la segunda ley de Kirchhoff, nosotros podemos encontrar una ecuación para cada uno de estos circuitos. Basta con que sumemos la caída de potencial de todos los elementos y lo igualemos al voltaje aplicado. De tal manera que en el caso de esto que se conoce como un circuito LRC, porque contiene a los tres elementos y están en serie, la ecuación diferencial pues es la caída de potencial en el inductor, que es L por la derivada de I respecto a T, más la caída de potencial en el resistor, que es R por I, y más la caída de potencial en el capacitor, que es Q sobre C. Y esto, según la ley, debe de ser igual al voltaje aplicado. Es decir, tiene que ser igual a EDT. Sin embargo, en esta ecuación, nosotros observamos que están mezcladas como variables dependientes la corriente y la carga. De tal manera que esa ecuación, pues de esa manera no se puede trabajar, porque tiene combinadas dos variables dependientes. Para que todo quede expresado en términos de una sola variable dependiente, utilizamos esta relación. Es decir, la corriente, la expresamos en función de la carga. De esa manera, haciendo la sustitución de la corriente en función de la carga, esto se convierte en L por la segunda derivada de Q respecto a T dos veces, más R por la derivada de Q respecto a T, puesto que eso es la corriente, y más Q sobre C, y esto nuevamente igual a EDT. De esta manera, nosotros ya conseguimos una ecuación diferencial en donde la única variable dependiente que aparece es Q y la variable independiente es T. Esta es una ecuación diferencial
de segundo orden en la variable dependiente Q y la variable independiente T. Y es la ecuación diferencial de este circuito. Ahora, haciendo exactamente lo mismo para los tres circuitos restantes, bueno, pues aquí obtengo lo siguiente: L por la derivada de I respecto a T más RI igual a E de T, que es el potencial aplicado. Aquí vean cómo no ocurre lo mismo, porque todo queda en función de la variable dependiente I. Y esto pues es una ecuación diferencial. Si la dejamos tal cual como está, es una ecuación diferencial de primer orden en la variable independiente I y la variable dependiente I, y la variable independiente T. Ahora, en el caso del siguiente circuito, nuevamente la suma de las caídas de potencial, L por DI en dt, más Q sobre C igual a E de T. Y aparece la misma situación que había aparecido en el primer circuito, que están combinadas las variables dependientes, pero bueno, pues ya sabemos lo que se debe de hacer. Entonces sustituyo la corriente por la derivada de la carga respecto al tiempo, y entonces esto queda escrito como L por la segunda derivada de Q respecto a T dos veces, más Q sobre C igual a E de T. Y ya tengo la ecuación diferencial para este circuito LC, y es también una ecuación diferencial de segundo orden. Finalmente, para este circuito, para el circuito RC, la suma de las caídas de potencial sería RI más Q sobre C igual a E de T. Bueno, pues ahí están combinadas las variables dependientes. Nuevamente tengo que hacer uso de esta expresión y obtengo R por la derivada de Q respecto a T más Q sobre C igual a E de T. Y esta es la ecuación diferencial que gobierna este circuito, y pues es también una ecuación diferencial de primer orden, pero ahora la variable dependiente es Q y la variable independiente es T. Eso es la forma sencilla en que nosotros tenemos que proceder para poder resolver un circuito en serie.